Hoy vamos a tocar un tema, como dijo el hermano, esa gran pregunta que muchos nos hacemos, y de mi parte me hacía yo también, ¿no? Y en muchas iglesias se hace, y es la pregunta de que si se pierde la salvación. Es una pregunta que en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, nos hacemos esa pregunta, ¿sí? Y hoy vamos a ver bíblicamente si se pierde la salvación, ¿sí? Así que vamos a ver, sabemos que en la vida cristiana hay dos posturas, ¿sí? Hay una postura que es las personas que van por la fe, por la gracia, y otra que van por las obras, ¿sí? Y en muchas, cuando hacemos esta pregunta a muchas iglesias y le decimos, ¿tú estás por la gracia o por las obras? Entonces ellos dicen, sí, yo estoy por la gracia, yo estoy por la gracia. Ellos dicen así, ¿sí? Pero cuando le hacemos una pregunta que es muy especial, vemos que no es así, ¿sí? Que en realidad están por las obras. Así que para determinar en ese contexto si la salvación se pierde, tenemos que ver, dividir en dos, que sería las personas que están por las obras y las personas que están por la gracia, por la fe en Cristo, ¿sí? Por la gracia. Y podemos ver que en la postura de las personas que están por las obras dicen que sí tienen salvación, pero que sí se pierde. Ellos dicen que sí se pierde, ya que por sus obras o por o sus actos, sus buenas obras al servicio, ellos dicen, bueno, si yo me caigo, si yo peco, si yo hago algo, pierdo esa salvación. Otra cosa, hay un dicho que dicen que el caer no es caer, si, el caer no se considera caer si es para volver a levantarse, pero caerse, para volverse a caer, ahí sí, como Sí, quien dice, ahí como que falló, ¿no? Y es lo que dijo el hermano, ¿no? De que si sí, cae usted porque usted hizo algo y por ese hecho se considera que falló a Dios, que perdió su salvación. sí. Entonces ahí se quedan en eso. Como lo venía diciendo, como decimos con el hermano, entonces la salvación de esa persona está en sus manos, ¿sí? Porque es por algo que ella haga. O sea, si yo me comporto mal, si yo hago un pecado o si le hago algo que Dios no le agrada, entonces pierdo mi salvación, ¿sí? Entonces la salvación no está. Ahí es que se diferencian, porque cuando nosotros decimos a esa persona, dice, sí, yo estoy por la gracia, ¿sí? No por las obras. Pero cuando decimos, ah, bueno, está por las gracias, pero entonces la salvación se pierde, entonces ya me dice, entonces ahí se ponen a pensar. Entonces dicen, pues si una persona está en la iglesia y se sale de la iglesia, sí, sí se pierde la salvación, porque no se descarrió, se fue del camino, Sí, ¿sí? eso también O me sea pasó. que, Ah, perdón, exactamente. perdón, eso también pasa. Por ejemplo, ahí, bueno, aquí también conozco a alguien, por volverle a mencionar, dicen cosas como en su religión, ¿no? Que si la persona se sale de la iglesia es porque se descarrió, se fue. Pero no, en la Biblia dice que si una persona se va de la iglesia, en un versículo que lo estaré poniendo en pantalla, dice que estuvieron con nosotros, se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por Así es. consiguiente, eran simpatizantes de la fe, mas no eran salvos. Si no eran salvos, eh, se pueden salir de la iglesia, pero si realmente tuvieran la fe verdadera, realmente fueran salvos, justos, eso nunca va a pasar, nunca se van a salir de la iglesia. Pero eso Sí, sí, la iglesia, esto lo podemos ver en otro live sobre qué es la iglesia bíblicamente, porque iglesia un no buen live. es la romana o la protestante, etcétera, etcétera, no. La iglesia tiene un nombre a sus congregantes y que Dios lo llama de un nombre en específico, pero no nos adelantemos. Entonces,
estas personas, para ellos, como dije, la salvación está en sus manos, no en la mano de Cristo, ¿sí? Vamos a ver bíblicamente para las personas que están en las obras, cuando están en las obras que dicen supuestamente que no están, para ellos, que no existe, ¿sí? Vamos a decirlo así, pero cuando lo leamos lo voy a simplificar mejor. Vamos a San Juan capítulo 1, San Juan 1. San Juan 1, vamos para el capítulo 1, versículo 29, por favor. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Escucharon muy bien? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Aquí no, Juan no está diciendo, ahí viene el que quita el pecado por un tiempo, ¿no? Dice del mundo, de todo el mundo. ¿Sí? El que quita el pecado del mundo. O sea que ahí estaríamos viendo que las personas que están por obras, este versículo como que lo borran, o no sé, porque para ellos su salvación, como dije, está en sus manos. Su salvación está en si soy bueno o si soy malo, ¿sí? Y sabemos que bíblicamente no hay ningún bueno, ¿sí? Y es que muchas personas al ver estos versículos dicen, bueno, pero sí, Cristo salvó mis pecados, sí, es verdad, lo creo. Pero cuando le decimos, si sigue siendo pecador, ¿qué dice, hermano? Bueno, cuando le preguntamos a las personas si son pecadores, y bueno, eso me sucedió con el invitado teólogo y con otras Ajá. personas, no necesariamente él, pero le preguntamos, oiga, ¿usted es pecador? Y le dicen, pues sí, pues obvio, ¿quién no? O sea, ¿quién no va a ser pecador? O otras personas van a decir, no, pues lógico, todo el mundo es pecador. Y no, hay personas, dos tipos de personas que se logran ver, bueno, tres. Los que se logran ver para sí mismos, bueno, sí, yo soy pecador. El segundo tipo de personas son los que tienen como generalizar a todo el mundo. Y la respuesta de ellos, de ese tipo de personas, sería, no, pues yo creo que todo el mundo. Y el tercero va a decir, no, yo sí, yo soy pecador, pero pecador en la carne, pero justificado en el espíritu. Y no, espere, Sí, ¿cómo sí, sí. así? ¿Es pecador o es justo? Al fin, ¿qué? ¿Es blanco o es negro? ¿Es agua o es aceite? Al fin, ¿qué? Sí, hacen la obra de Cristo como que si no hubiera existido o como si existiera por un lapso de tiempo, ¿sí? Porque para esas personas el pecado también, o sea, el quitar el pecado es, o sea, ellas mismas lo hacen, ¿sí? Porque es por sus obras, ¿sí? Por sus obras esas personas ellos mismos quitan su pecado. Viven el antiguo pacto, ¿no? Viven en Exactamente. el antiguo pacto, aunque dicen, no, nosotros en nuestra iglesia consideramos el Nuevo Testamento. O la persona personalmente dice, no, yo considero el Nuevo Testamento porque es lo que hay que mirar, las enseñanzas de Jesús, el camino de Jesús, lo que Cristo instituyó en la iglesia, y el Nuevo Testamento es como una ropa vieja que uno no se pone, Sí, sí, entonces sí. la ropa vieja puede que esté ahí, pero no, no me la voy a poner porque es algo antiguo y hay que considerar la ropa que tengo, la nueva y así. Bueno, cuando las personas que están por obras dicen que la salvación se pierde, como estamos pensando, pero se pierde es porque esas personas dicen que si se descarría y se sale, entonces no va a poder tener la salvación, ¿sí? Entonces, vemos cómo Jesucristo llamó a estas personas Jesucristo cómo llamó a estas personas que decían que hacían muchas cosas, ¿sí? En el nombre de Él. Decía, hacemos muchas cosas en el nombre tuyo. Entonces, tengo que ser salvo.
¿sí? Entonces vamos a ver bíblicamente cómo Cristo llamaba a las personas que decían, yo hago muchas cosas, entonces tengo que ser salvado por eso, como lo que estamos viendo por obras, no por la gracia, sino por obras. Vamos a Mateo 7. Como si fuera por meritocracia, ¿no? Como si yo me lo Exactamente, merezco. Que dicen, es que yo me esforcé y en la sí, sí, iglesia, sí, bueno, no se puede llamar iglesia en esos lugares donde se congregan. sí, Si no enseñan el evangelio no se puede llamar iglesia, entonces malinterpretan la Biblia y hacen que las personas hagan y hagan y hagan. Y entonces, exactamente. claro, O cuando sea, llegue a que, pues como dice el perdón, hermano, por meritocracia, como y si fuera por un mérito salvarse sí, o ir al cielo por sus propias obras. y, Vamos a Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, siete 22. veintidós Ajá. Mateo 7:22. Así que no, espero que estén buscando, porque muchas veces hay gente Esperamos, sí, que que estén buscando, ve, por favor. bueno, yo conozco una persona que mira los videos, sea de algún hermano o de nosotros, pero no con su misma Biblia busca y mira, sino solamente mira, escucha, pero al momento de recibir la palabra la deja a su libre imaginación, a lo que aprueba, escuchando de forma selectiva, escuchar lo que le conviene, lo que le gusta, y lo que no le gusta, lo que no le conviene, lo Lo bota. desecho. Bueno, leemos entonces el capítulo 21 que dice, no todo el que me dice, no, es decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, escuche muy bien, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí podemos ver cómo las obras para estas personas, Cristo les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque vemos aquí simplificado que dice, no hicimos, no, dice, no hicimos, no echamos, no, en tu nombre hicimos, echamos, ellos, obras. ¿Ven? Cómo ellos por obras decían que, ¿cómo no vamos a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo no vamos a ser salvos si tenemos tantas obras? ¿Sí? En ese día el Señor dirá, no era por obras, no era por tus obras, era porque tú creyeras a la salvación que Cristo había dado, la salvación que Cristo había efectuado. ¿Sí? Por eso ahí en el último dice, ahí en el 21 dice, estará en reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es que todo el mundo se salve, pero no por medio de sus obras, no por medio de tú puedes hacer, o es que yo hago, o es que yo echo demonios, no. La única obra que el Padre Celestial recibe es la obra de Cristo, porque Él sí fue puro, Él sí, Él andó en esta tierra puro y limpio y santo sin mancha. ¿Sí? Ahora vamos a ver la postura de las personas que están por la gracia, cómo ven si se pierde o no se pierde la salvación. Para estas personas, en la cual me incluyo, y el hermano yo creo que también se incluye, para estas personas, ¿cómo nosotros vemos, en qué versículo nos apoyamos para decir que esta salvación tan maravillosa que solo pudo dar Cristo por su gracia no se pierde? Vamos a Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Otra cosa que quería decir, eso Sí, también hermano. pasó con, creo que Esaú, cuando Ujú. estaba la época de Manuel, ¿no? Digo, Emanuel no, Sí, sino Samuel. sí, Entonces, claro, él era un rey, era alguien importante para no especificar sí, tanto. Entonces, claro, Dios estaba con él y en un momento Dios se apartó de él, pero se enfatiza de que él es salvo,
porque él era guiado por el Espíritu. Entonces, claro, a pesar de lo que hizo, de confiarse en sí mismo, de, bueno, no sé si el hermano podría complementar esto de Saúl, creo que se llama así, Saúl, el rey Saúl o Saúl, sobre que a Saúl cómo lo consideraban, salvo o sí, ¿no? Entonces a Saúl lo consideraban el salvo, aunque él hizo algunas cosas así como que Dios se apartó de él, pero si Dios hubiera visto eso de él, le hubiera quitado la salvación. Entonces, ¿qué haría el enemigo? ¿Qué haría Satanás? Diría, mire, Saúl hizo tal cosa y perdió la salvación. Mire, aquí en la palabra dice que perdió la salvación. Entonces, usted se da cuenta, usted hizo tal cosa, y por lo tanto usted ahorita mismo perdió la salvación. Entonces, el enemigo, Satanás, estaría diciendo de esa manera, ¿no? Pero no, Sí. aunque Dios apartó su oído, aunque Dios ya como que no estaba con él, pero seguía siendo salvo. Ahí vemos la contradicción de que si se pierde no se pierde. Por eso es que cuando vemos a David, una persona que, como dice la palabra, era un siervo, o sea, él era una persona que tenía el corazón de Dios, ahí se ve el Sí, corazón del Padre. O sea, y entonces él a pesar de que él mató muchas personas, ¿sí? Mató hasta embarazó, cuando vemos la historia de David, él embarazó a una mujer de uno de sus soldados, porque pues la vio hermosa y se deleitó, y se fue más por los deseos de la carne, ¿sí? Y a pesar de todo eso, era salvo, porque dice la palabra que Dios no mira a nuestro parecer, no mira a lo que nosotros mismos miramos, ¿sí? No mira mira el a corazón. el acto que nosotros hacemos, sino en quién nosotros hemos creído y en quién en nuestra salvación en qué está apoyada. La Ajá, salvación está sí, apoyada por tus obras o por tus buenos deseos, tu buen propósito, anhelo su o buen propósito, tu buen buena propósito intención, o está la buena apoyada intención la buena intención exactamente, o o el está buen querer. apoyada en Cristo, o está apoyada en el que efectuó la purificación de los pecados. Ahí está la contradicción. Bueno, vamos entonces a Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, 30 y 35. Menos mal menos mal que el hermano completó con lo que dije, entonces ahí como más o menos se van haciendo la idea porque también todo lo Sí. que en la Biblia estamos mencionando también más adelante lo podemos eh, Ah, dedicar a un solo tema. ya me acordé, hermano, cómo es. David era conforme al corazón de Dios. Así es que se decía. David conforme al corazón de Dios. Me acordé. Bueno, entonces en Romanos 8:35, espero que lo estén leyendo, Romanos 8:35, dice, ¿ya lo tiene, hermano? No. Dice, quién es el que condenará? Escucha muy bien. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, escuche muy bien, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de mí, soy contado como cordero, como oveja para el matadero. Ante, Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, escuche muy bien, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podemos ver, entonces, si se perdería la salvación, no existiría este versículo, porque dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Sí? Y preguntaríamos, ¿cuál es el amor de Cristo? ¿Cuál es el amor del Padre? ¿Cuál es ese amor? Y Que si todo quieren aquel... ver, ¿cómo? Ay, perdón. Y si, Ahorita, dígame, perdón que te dígame, interrumpa. dígame, hermano. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, el amor de Cristo, el amor de Dios, lo podemos ver claramente cuando, como dice el hermano, y si quieren verlo bíblicamente, no por lo que nosotros hablemos, si lo quieren ver bíblicamente, vámonos a Primera de Juan 4, Primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vámonos al versículo 10. 4:10. Versículo 10. Sí. Y entonces ahí vamos a escuchar cuál es el amor de Cristo para ti y para mí, cuando creemos en la salvación en Cristo. Vamos a ver qué nos dice, cuál es ese amor verdadero, ¿no? ¿Cuál es ese amor que sí es verdadero? No como el amor humano que tiene desbalances. Hay veces se siente bien, hay veces se siente mal, hay veces no. El amor de Cristo es una vez y para siempre, un amor verdadero, ¿sí? Vamos a ver, en el versículo 10 nos dice, en esto conociste el amor. Escucha muy bien. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió. Ahí está el amor. Quiero que escuchen esto, que esto está maravilloso. Y a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ahí está el amor. Ahí está el amor de Jesucristo. El amor del Padre, que enviando a su Hijo unigénito a recibir eso tan doloroso que fue la crucifixión y el dolor de los latigazos que le pegaban y de todas las humillaciones que le hacían. Dice la palabra que él no me acuerdo, dice, no, que me ayude el hermano que dice, no estimó ser igual a Dios, ¿no? Dice, no estimó ser igual No a Dios. estimó ser igual a Dios, sino ser igual a los hombres. Ah, exactamente. Él no estimó eso. Y sobre todo Ahí también, se simplifica el amor. Cómo Cristo andó por esta tierra y nos dio vida eterna por medio de su Hijo. ¿Sí? En esa postura es cuando decimos que el verdadero amor está en Cristo Jesús y que la salvación no se puede perder. Porque si podemos, quiero que vayamos también a un versículo también que me dejó sorprendido cuando lo leí, la verdad. Ahí donde estamos en Primera de Juan, vámonos al capítulo 3, o sea, una hojita más atrás. Una hojita atrás, capítulo 3, vámonos al versículo 9. 3:9. Cuando dicen las personas, ¿por qué quiero tocar este versículo? Porque cuando las personas le decimos que la salvación no se pierde, las personas toman una posición de choque, ¿sí? Entonces dicen, bueno, entonces si la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, ¿sí? O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera porque ya la salvación no se pierde, o sea, ya la salvación ya me la dieron, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo una persona que ya ha nacido de nuevo, que ya ha creído en la obra de Cristo, el Evangelio, cuando ya ha sido renovado, ya ha sido redimido, vamos a ver cómo vive una persona que ya vive así, que ya se encontró con Cristo,
que ya Cristo vive en su corazón y la obra de Cristo vive en su corazón. ¿Sí? Vamos a ver entonces ese versículo, ¿cómo vive un cristiano? Aquí vamos a responder a las personas que dicen eso, que dicen, ay, como ya soy salvo, entonces ya puedo vivir como yo quiera y hacer las cosas que yo quiera, vivir como a mí me plazca. ¿Sí? Vamos a ver cómo vive una persona que ya ha sido salva. ¿Sí? Entonces ahí vamos, en el capítulo 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Escuchamos? Es nacido de Dios. No puede. Es que no es que yo, es que una mentirita. No, no puede. Un nacido de Dios no puede pecar. Dice la palabra que Dios, el Padre Celestial no escucha a los pecadores. No los escucha. Porque un nacido de nuevo, una persona que ya ha sido crucificada juntamente con Cristo, cuando ya ha tenido la salvación en su corazón, no puede pecar. Porque Cristo fue ese cordero inmolado por el cual todos los pecados fueron traspasados a él por medio de Juan el Bautista. Y a esos pecados con los cuales nos separaban del Padre, él los llevó en esa cruz y los crucificó. ¿Sí? En esta carne, como decía Pablo, en esta carne vamos a tener debilidades, vamos a tener cosas que nos lleven a debilidades, pero el espíritu está crucificado juntamente con Cristo, ¿sí? Nosotros no podemos pecar porque el pecado, la raíz del pecado es no atesorar, no dejar de un lado la palabra de Dios, ¿sí? Escuchar la palabra y decir, esto no me interesa, porque la palabra de Dios es vida, no es muerte. La palabra del Padre es luz, no oscuridad. ¿Sí? Si seguimos diciendo que somos pecadores, entonces seguimos diciendo que estamos en la misma oscuridad, donde el Padre, donde Cristo ya nos sacó. ¿Sí? Y quiero que nos vayamos a Romanos 8, Romanos 8, a Romanos 8, sí, a Romanos 8. El último versículo de la prédica de hoy. Y el versículo 5, capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Y dice, escucha muy bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Ahí podemos ver claramente en qué nosotros nos estamos ocupando. En qué nosotros nos estamos ocupando. En las cosas de la carne, en tu justicia, en tus obras. ¿Estás ocupando en lo que tú puedas hacer o te estás ocupando en lo espiritual? En predicar eso tan maravilloso que es el Evangelio. O te estás guiando por lo que tu vista puede ver. O te estás guiando por el camino estrecho que lleva a la vida eterna, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y para terminar y concluir, la salvación entonces
se pierde o no se pierde. Y es depende. Si tú estás por tus obras y por tu justicia, claro que se va a perder. Porque dice la palabra, que Dios no recibe nada de lo que tú hagas. Así que tu salvación, tú que te vas por las obras, sí se pierde. Pero nosotros, los cuales nuestras obras no valen para nada, pero la obra de Cristo sí, y vivimos por la fe en esa obra de Cristo, no por obra, sino por gracia, no se pierde. Porque Cristo, dice la palabra, no me acuerdo, tengo que decirle hermano cuál es el versículo, pero dice que las ovejas que Cristo tiene, Él no las va a perder. Esas ovejas, Cristo no las va a perder. Si la salvación es por tu obra, la pierdes. Pero cuando es por esa obra redentora que es en Cristo Jesús, ahí va a estar. Porque ya no vivimos por esta carne, vivimos por el Espíritu. Vivimos por ese Espíritu que Dios, ese sello que Dios nos ha puesto. Porque cuando ya somos salvos por Él nos sella con el Espíritu Santo, el cual nos guía en todo momento. En Efesios aparece, bueno, lo estaré poniendo en pantalla por agilizar, por avanzar, dice que habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, que por cierto vamos a decir lógicamente que es el Evangelio, en ese versículo dice que habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ese Exactamente. sello es una cláusula de que esa persona eh, es 100% confirmada de que ya recibió la salvación, de que, como quien dice, al momento de pasar ese desierto, que pasó en su vida, ese momento difícil, que escuchó esa buena nueva, eh, poniendo el ejemplo de lo que pasó en el desierto con las serpientes ardientes que los picaban a la gente, a las personas, y ellos no tenían nada más que ver el asta que estaba ahí. Y se dio una cláusula que la persona que vea esa asta de hierro, de bronce, no sé, toda aquella persona que vea eso eh, va a curarse, va a salvarse, no va a morir por esa picadura de esa serpiente ardiente. Entonces esa persona que pasa por ese desierto, que ha dado todo en su vida de creencia para recibir la salvación, por lo que le han enseñado que la salvación es por obras, por lo que haga o Sí. deje de hacer, cuando se dé cuenta que ya no puede, que se rinde totalmente ante la palabra, ante Dios, esa persona solo necesita mirar a Cristo. Y, Ajá. y así como Cristo ha sido, eso aparece en Juan capítulo 3, ¿no? Versículo 14, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. Que es necesario, así como el asta ha sido levantada, Sí, sí, así es sí. necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Exactamente. bueno, también repetimos en un live, en un en vivo, y es que en Efesios dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, esto no depende de ustedes, ni de mí, ni del hermano que está acá compartiendo, sino la salvación es un qué, un don de Dios. ¿Y qué dicen esos versículos? No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca, se enorgullezca porque hizo algo, como si Así fuera es. eso por meritocracia, porque se lo merece. Exactamente, sí. Y quiero cerrar con una buena noticia, ¿sí? Quiero cerrar con esta buena noticia y quiero que nos vayamos a Juan
Juan 10. Juan 10, este último versículo de la noche. Juan 10, San Juan 10, 27. 10, 27. ¿Listo, mis hermanos? Escuchen esto, que a lo Está, menos les quede esto de este live que vamos a hablar. ¿Sí? Que estamos hablando. Estaba Dice, pensando en este versículo, hermano, porque claro, usted me dijo algo de las ovejas, pero es que alguien preguntó sobre Romanos qué, y yo le puse Romanos capítulo 8, el versículo del 5 al 9. Entonces, claro, estaba pensando en este versículo, pero no sabía la cita. Pero bueno, lo vamos a listo. leer. Vamos a leerlo. Escúchelo muy bien y ojalá les quede esto no solo acá, que de aquí pase acá, por favor. Que ojalá el Padre tenga misericordia y lo puedan escuchar. Que tengan un corazón para oír, oídos para oír, pero que no se quede solo acá, sino que se venga acá, por favor. ¿Sí? Y decimos, lo leemos con el Espíritu Santo y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, escuchen, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Hasta ahí vamos a dejar. Y yo y mi Padre uno somos. Cuando creemos en la salvación en Cristo Jesús, no podemos ser arrebatados, porque oímos su voz, oímos su voz. Nosotros conocemos la voz del Padre, ¿sí? Oímos su voz y dice, no pueden ser arrebatadas mis ovejas. Somos ovejas porque Él es nuestro pastor, ¿sí? Porque nos dio vida eterna, porque ya dependemos de su salvación, ¿sí? O sea que la salvación, cuando dicen que se pierde, pongo este versículo ahí en todo, lo pongo así, pienso que me tape toda la cara. No se le pierde ninguna oveja, ninguna, porque somos salvos, dígame hermano. Entonces ahí damos por terminado el live de hoy. Le doy gracias al Padre por su gran misericordia y poder compartir con ustedes la palabra, poder compartir esta pregunta que yo sé que muchos nos contrariaba en la cabeza, ¿sí? Que si la salvación se pierde o no, ¿sí? Cuando yo entendí, cuando el Padre me hizo entender, cuando me dio su palabra, porque nada más es por su palabra, no por conocimiento de hombres, sino por su palabra, de que ya era su oveja, y de que ya no podía ser arrebatado por nadie, ni que lo alto, ni lo profundo, ni que la dificultad me iba a arrebatar de su amor, como lo leímos en los versículos. No me iba a arrebatar nada de su amor. ¿Sí? La salvación no se pierde porque la salvación no está en mis manos. La salvación está en la mano de Cristo, en la única mano que es antes, ahora y para siempre. ¿Sí? Así que me da mucho gusto en poder, ojalá haya podido resolver esta pregunta por medio de la palabra, esta maravillosa palabra. Y recordemos, dar la oportunidad al hermano que nos diga lo que más nos importa predicar y es el Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio, hermano Salvador de los pecados? El Evangelio es que Cristo murió por tus pecados. ¿Cuál es la paga? ¿Qué es lo que se debe pagar por tu pecado, por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad? La muerte. Tú no podías pagar ese precio. Tú no podías hacer eso que Cristo sí pudo hacer. Solo alguien que es divino, que es Dios mismo, aunque eso también surge polémica de que si Jesús es Dios o no, que si Jesús fue creado, perdón. Pero para aquí, para resumirlo, el Evangelio es que Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo con el pecado?
terminó con el pecado. Estaré poniendo los Amén. versículos así en pantalla para que la gente lo pueda pausar y lo pueda leer, lo pueda comprobar. Y no puedan mirarnos a nosotros mismos. No nos miren a nosotros, miren la palabra. Solamente oigan. En la Biblia, con lo que aparece en Deuteronomio, creo, sobre las bendiciones, en estos lugares que se conocen como iglesias, en ese capítulo hay una lista de bendiciones que van a llegar. Y hay una cláusula y después de eso sigue otros versículos que son la mayoría en que dicen maldición, maldición, maldición. Pero hay que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios o la voz de tu Dios, si escuchares atentamente, nosotros qué debemos hacer? Silenciar esto de acá, esto que nos impide nuestro pensamiento, silenciarlo, mutearlo, dejarlo ignorado y recibir la palabra. El Evangelio se recibe por fe. La justicia de Dios, el ser llamados justos, se revela por fe y para fe. Eso está en un versículo de la Biblia. Entonces, eh, Cristo terminó con el pecado. ¿Tú tuviste que Amén. hacer algo para que Cristo terminara con el pecado? No, de ninguna manera. Él lo hizo todo. Como vemos en la simbología del Mar Rojo y el río Éufrates, que esos dos ríos se abrieron. El primero, el Mar Rojo, que simboliza lo rojo, la sangre de Cristo. Esto más de uno lo conoce, pero le falta más en esa enseñanza. Pero ese Mar Rojo por donde estaba pasando el pueblo de Dios se abrió solo. No tuvieron que poner un pie y otro pie, ir caminando para poder ir avanzando y que los mares, que el río se abra, no. Automáticamente eso se abrió. ¿Qué simboliza eso? Lo que Cristo hizo en la cruz. Nos dio abierta, abierta camino o abierto camino hacia la salvación. Abierto la puerta para que todo aquel que pueda ser hallado en esa puerta angosta pueda seguir. Y lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando murió, se rasgó el velo, pero no fue que alguien lo rasgó, se rasgó solo. ¿Qué simboliza eso? En que ya el ser humano puede pasar al lugar santísimo, a la presencia de Dios básicamente, gracias a la obra de Cristo. Y esto muchos versículos lo aprueban, de que ya tenemos abierta entrada en el lugar santísimo. Entonces, todo lo que hizo Cristo, Él llevó nuestras transgresiones, llevó nuestros pecados, llevó nuestras culpas, nuestras enfermedades, llevó nuestros yugos que teníamos, Él lo llevó todo. Cristo venció al mundo. Una persona que haya recibido la salvación tiene preocupaciones, tiene debilidades, pero va a seguir fortalecido por la fe. No fortalecido en sí mismo, porque se propuso, no. Por la fe, por la palabra de Dios. Esa persona está fortalecida. Si tú crees en el Evangelio que hemos dicho que Cristo murió por nuestros pecados, y esto lo crees después de haber en tu iglesia, haber ayunado, haber orado, haber diezmado, o si eres de la religión romana, haber hecho el rosario, o haber confesado, o haberte hecho muchos sacramentos para poder alcanzar la salvación. Si pudiste llegar a esa condición en que ya no puedes más, en que solamente te queda Cristo, la fe, para ti este evangelio de que Cristo terminó con el pecado, que murió por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad, para ti va a ser una buena noticia, para ti va a ser como agua en un desierto, que Amén. caminas en un desierto no hay nada que hacer, te esfuerzas por sobrevivir en un desierto, pero estando en un desierto, ¿dónde vas a encontrar agua? ¿Dónde vas a encontrar descanso? ¿Dónde vas a encontrar alivio? Solamente andando o
esperando que caiga la noche o haciendo cualquier otra cosa para sobrevivir en ese desierto, cuando llega esa agua, ese manantial, sientes un refresco, sientes un alivio, sientes como eso que tanto necesitabas en tu vida, estando en ese momento de adversidad, de problema que estás pasando en este momento. Y puede que tú estés pasando por este momento y que, como quien dice un versículo de la Biblia, que no me lo estoy inventando, hoy es día de buena nueva. Y lo hemos dicho, y lo hemos dicho. Si hay algo que no te quedó claro, si algo no quedó claro, o cuáles son las buenas nuevas, vuelve a repetir este video. Las buenas nuevas de salvación de tus pecados. En las iglesias dicen buenas nuevas o buena noticia, buenas nuevas, pero hasta ahí nomás. Pero buenas nuevas de qué? De salvación de tus pecados. Eso es, las buenas nuevas de salvación de tus pecados, de que eres libre del pecado una vez y para siempre, que Amén. conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres del qué? Del pecado. Y aquí lo has escuchado. Y vamos a terminar con una oración dándole gracias al Padre, ¿no? Por esta maravillosa oportunidad que nos da. Y, y tengamos esa intimidad con el Padre, ¿sí? Todo momento. Poder hablar con Él en todo momento, en todo lugar. No se necesita algo especial o palabras rebombantes para hablar con tu Padre, ¿sí? Solo es que tú abras tu corazón y hables así, sin tapujos. Él es tu Padre, que Él te escucha, pero sabemos que escucha a los que no son pecadores. Bueno, eso lo vamos a tratar en otro live, pero bueno, vamos a orar. Inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos y digamos, en el nombre tuyo, amado Padre, te queremos dar infinitas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de contemplarte, amado Padre, de poder traer tu palabra, amado Rey, de poder darnos el privilegio, amado Rey, de escudriñar tu palabra, Señor, de ser como esas, como tú dijiste, esa vaca, Señor, que rumía tu palabra, amado Padre, meditando en ella, amado Rey, en cómo tú nos demuestras, Señor, que somos tus ovejas, amado Rey, de que tu amor es tan grande, amado Padre, que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, de que tu amor es tan grande, amado Rey, que solo por gracia hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, por darnos el privilegio, tanto a mi hermano Salvador de los pecados como a mí, darnos el privilegio de poder hablar las buenas nuevas de salvación en Cristo, hablar este maravilloso evangelio que tú nos has dado, de poder darnos esta maravillosa oportunidad, amado Padre, porque predicar es algo tan delicioso, Señor, es tan maravilloso y solo es porque tú nos das la gracia, porque tú llenas nuestra palabra, no por algo que nosotros preparemos, amado Padre, sino porque tú nos permites, Señor, llena nuestra boca de tu palabra, amado Rey. Permítela que las personas que hayan entrado, Señor, al live, hayan podido escuchar, Señor, tu palabra, que hayan podido de no vernos a nosotros, porque nosotros somos vasijas que somos utilizadas por ti, que te vean a ti, que vean tu palabra, que vean la salvación, que hayan podido tener oídos para oír y que su corazón, Señor, pueda ser de carne, amado Padre, que muchas veces tenemos un corazón de piedra y solo queremos escuchar lo que queremos y ya. No, amado Padre, que esas personas, si tú lo permites, hayan podido tener un corazón para recibir y que no se quede solo en sus mentes, Señor, sino que baje su corazón, que donde esté el tesoro de sus vidas, sabemos que ahí está su corazón, amado Rey. Gracias por esta salvación tan grande que nos das, esta salvación que como dice tu palabra, no la puede quitar nada ni nadie, porque es una salvación eterna en ti, amado Padre, porque hemos creído a tu palabra, porque hemos creído a esa maravillosa salvación, esa obra en la cruz que tú hiciste, Señor, esa obra tan especial y maravillosa, Señor. Permite, amado Padre, que estos live que estamos haciendo, papá Dios, sean para edificación para cada persona que entre, amado Padre, a escuchar.
que no sea como escuchar oidores, pero no hacedores. Sabemos que cuando escuchamos tu evangelio, nos deleitamos en predicarlo, amado Padre, y que digamos como dice tu palabra, hoy son días de buenas nuevas. Hoy es el día de buenas nuevas. Padre amado, oramos por todas las personas, Señor, y que no se haga demasiado tarde, que no se haga demasiado tarde porque sabemos que tú estás a las puertas, que tú estás ahí tocando la puerta, que está muy pronto, papá Dios, tu venida, amado Padre, pero que cada persona pueda escuchar esto tan maravilloso y que no se valga por sus obras o por su mucho hacer, sino por tu obra, que es la obra perfecta en ti, amado Rey. Entregamos, Señor, esta noche o en varios lugares, entregamos, Señor, la vida de cada persona que está escuchando y que puedas tener misericordia de cada uno de ellos. Si no han podido entender, que sigan viendo tanto el canal de mi hermano Salvador de los Pecados como mi canal. Ahí está muchas prédicas, muchas cosas que pueden escuchar. Pues pueden escuchar de tu evangelio, de la salvación que es en ti, en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Muchas gracias por permitirnos, Señor, poder hablar de tu palabra y que tu Espíritu Santo, que es Espíritu que nos guía a toda verdad, nos guíe en cada momento y en cada situación para no hablar de nosotros mismos y mutear, como dice mi hermano, callar nuestras mentes y poder caminar por el camino estrecho. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que nos dio la salvación y la vida eterna, en el nombre tuyo, mi amado Padre, que me dice la vida, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén y amén, mi hermano. Muchas gracias por compartir. Mañana vamos a compartir mañana voy a compartir yo. Ahora sí, Prepárese. así va a ser, porque hubo un día que no compartí, pero ahora sí, mañana voy a compartir. Así que nos vemos de lunes a jueves. Chao.